Hola, ¿cómo están? Bueno, para continuar con el módulo de liquidez, hoy vamos a hablar acerca del proceso de mitigación. Bien, vamos a decir que la mitigación es la acción de reducir la severidad de algo. Aplicado al caso concreto, es decir, a los mercados financieros, vamos a decir que la mitigación es el proceso que realizan las grandes instituciones para proveerse de liquidez y al mismo tiempo reducir sus posiciones perdedoras. Generalmente vamos a ver al mercado moverse con cierta dirección, pero vamos a ver también retrocesos. Esos retrocesos tienen su significado en que para abrir la cantidad de posiciones que desean abrir este tipo de instituciones, deben hacerlo proveyéndose su propia liquidez para no desestabilizar al mercado, es decir, generando movimientos muy grandes que desestabilicen el mercado. Esto quiere decir que, por ejemplo, se quiere comprar el mercado eurodólar, por lo que van a comprar 100 lotes, pero al mismo tiempo no hay disponibles esos 100 lotes en el mercado al precio que ellos quieren comprar. Solo hay 50, vamos a decir. Por lo que ellos mismos se los proveen vendiéndose los 50 lotes faltantes. Es decir, van a comprar 50 lotes que están disponibles en el mercado y 50 lotes que ellos mismos se venden. ¿Bien? El precio va a generar su movimiento y entonces estas instituciones van a tener un beneficio de ganancias por 100 lotes, pero al mismo tiempo un drawdown de 50 lotes. Acá es donde se lleva el proceso de mitigación a cabo. En un momento determinado, por cierta razón, van a tomar ganancias de alguna de sus posiciones y de esta forma el mercado va a comenzar su retroceso, volviéndose hasta la zona inicial donde se abrieron las 100 posiciones originales y las instituciones en esa zona van a cerrar sus posiciones perdedoras, las 50 iniciales, con leve pérdida o en break even, es decir, sin pérdida, para volver a abrir posiciones, pero en este caso proveyéndose de la liquidez de los que entraron tarde al mercado. Bien. Entonces, vamos a decir que tiene 4 etapas. Las etapas son: etapa 1, la que podemos ver acá. Las grandes instituciones van a empujar el precio hacia cierta dirección. Para esto, tienen que tomar mayor cantidad de órdenes a favor que en contra de la tendencia. Ellos tienen que facilitarse su propia liquidez, es decir, compran 100 lotes y venden 50. Entonces, acá tenemos la etapa 1. ¿Qué es la etapa 1? Que las instituciones se proveen de su propia liquidez. Compran 100 lotes y se venden 50 lotes. Bien, o sea, 50 lotes, como dije, hay disponibles en el mercado y los otros 50 se lo venden ellos. Eso va a generar el movimiento, va a generar que el precio tenga un movimiento de expansión como este que vemos, hasta que vamos a la etapa 2. En esta etapa, cuando ellos generan este impulso, ellos acá tienen 100 lotes ganando, o sea, tienen un profit de 100 lotes, pero tienen un drawdown de 50 lotes, porque 50 lotes son los que ellos mismos se vendieron y el mercado está yendo para arriba, por lo tanto, esos 50 lotes están en pérdida. Pero recordemos que ellos manejan miles de millones de dólares, por lo tanto, esa pérdida les resulta insignificante, ¿bien? Y el motivo de todo es que terminen sin pérdidas. Entonces, cuando se genera este impulso o este movimiento, ellos tienen 100 lotes corriendo a favor, en profit, y 50 lotes corriendo en contra, porque son los 50 lotes que están vendidos. Entonces, acá comienza la etapa 2. En esta etapa, en cierto punto, por cierta razón, el precio se detiene y las instituciones venden parte de sus posiciones. El precio empieza a crear liquidez interna dirigiéndose a la zona donde empezó el movimiento fuerte. Entonces, vamos a decir que ellos acá abrieron en la etapa 1 100 lotes, 50 vendiéndose ellos. Se genera el movimiento fuerte. En esta etapa tienen 100 lotes corriendo en profit y 50 en drawdown o en pérdida. En cierto punto, vamos a decir que es una zona de oferta, el precio, ellos cierran parte de sus posiciones ganadoras, tomando ganancias. Bien, entonces,
como ellos cierran parte de sus posiciones ganadoras, si yo estoy comprado, para salir del mercado tengo que vender. Entonces venden tomando ganancias de una parte de sus posiciones ganadoras. Al generar esa venta, el mercado vuelve a dar un pullback, da el pullback hacia la zona originaria donde despegó el precio o donde se abrieron las posiciones originales, ¿bien? Al ir cerrando va creando liquidez interna que la va a usar luego para distribuir, acorde vimos al capítulo anterior. Y cuando ellos cierran las posiciones tomando algunas ganancias y empieza el precio a volver a su zona original, comienza la etapa 3. En la etapa 3, las grandes instituciones van a mitigar sus posiciones perdedoras cerrándolas en break-even o con una pequeña pérdida. Haciendo esto, vuelven a convertirse en compradores. Vamos a ver que la entrega de posiciones fue concluida porque en la zona de demanda u oferta del time frame mayor, en un time frame menor, el precio se va a alinear con la dirección principal. Entonces, en la etapa 3 lo que pasa es que el precio viene o vuelve a la zona inicial donde se abrieron las posiciones. En este punto, ellos cierran las posiciones perdedoras que tenían con una leve pérdida o en cero, es decir, en break-even. Y vuelven, es decir, cierran todas las ventas que tenían. Bien, los 50 lotes de venta los cierran y vuelven a comprar. ¿Qué compran? Compran a los que entraron tarde al mercado y mismo las órdenes de venta que ellos mismos se habían vendido. Bien, se habían no vendidos, las órdenes de venta que ellos mismos habían creado, ¿sí? Entonces, en este punto, en la etapa 3, ellos cierran sus posiciones perdedoras y vuelven a abrir posiciones a favor del movimiento inicial para generar nuevamente el despegue. Entonces, tomaron ganancias en este punto, cerraron sus pérdidas en este punto y volvieron a tomar ganancias en este punto, ¿bien? Y luego de esto, la etapa 4 es que el proceso se vuelve a repetir. O sea, vamos a decir que en este punto, por la mitigación, vuelven a abrir, se genera el despegue, cierran posiciones. Al cerrar posiciones se genera el pullback, vuelven a este punto, toman ganancias y cierran posiciones, vuelven a este punto donde se origina el movimiento, cierran posiciones perdedoras, vuelven a abrir posiciones ganadoras, toman toda la liquidez interna y vuelven a cerrar posiciones. Y así una y otra vez. Ese es el proceso de mitigación y en la forma que las instituciones mueven el mercado y se proveen de su propia liquidez. Acá lo podemos ver en el gráfico. Veamos en el gráfico la etapa inicial. Las instituciones se proveen su propia liquidez. Vamos a decir que compran 100 lotes y venden 50 lotes. Vamos a ver que el precio tiene un despegue. Bien. Vuelve, todo acá se están proveyendo su liquidez, se están generando compras. Están generando compras y al mismo tiempo ventas. Hasta que en determinado punto el mercado tiene su explosión. Acá vamos a decir que tienen 50 posiciones corriendo en pérdida y 100 posiciones corriendo en ganancia. En determinado punto, vamos a una zona de oferta, cierran algunas partes de las ganancias, bien, cierran parcialmente sus profits, tomando ganancias, las compras cerradas se vuelven ventas, lo que nos va a dar el pullback hasta la zona inicial donde se originó el movimiento. Ahí, donde se origina el movimiento, es la etapa 3, que las instituciones cierran las posiciones perdedoras y vuelven a abrir posiciones a favor del movimiento. Todo esto son apertura de posiciones hasta que el mercado vuelve a explotar, vuelven a tomar ganancias, las ganancias se vuelven ventas porque son órdenes de compra cerradas que generan el pullback a la zona donde originariamente el mercado explotó para volver a cerrar posiciones perdedoras, a abrir nuevamente posiciones ganadoras y volver a generar la expansión. Así es como se mueve el mercado. Voy a decirles que esto también lo vamos a conocer, proceso de mitigación, lo vamos a conocer como cadenas, tanto de oferta o de demanda. Vamos a ver que el precio, ven como viene acá,
se va generando una cadena, se va encadenando hasta finalmente dar su explosión o su expansión con fuerza o con volumen. Bien, lo importante es eso, es ver, la forma de identificarlo es ver que el mercado va generando una cadena, es decir, que va respetando. Vean acá cómo una vez que arranca el movimiento, el mercado va respetando los toques, ¿sí? De toda la cadena. Entonces, si acá continuaría la cadena, sería en esta zona o en esta zona si queremos refinarla. Bien, eso es lo importante. Vamos a verlo en el gráfico, en otro gráfico, para que lo entiendan un poco más. Entonces, vamos a ver acá. Acá tenemos varios ejemplos, ¿ven? Podemos ver que acá el mercado, vamos a decir que saca este low. Una vez que saca este low, saca la última zona antes de sacar el low. Vuelve generando una expansión, vamos a decir que es la etapa 1. Abren posiciones, proveyéndose su propia liquidez. Al abrir posiciones, luego de sacar estas zonas, por determinada razón, cierran posiciones ganadoras y quedan con posiciones perdedoras, dando el pullback. Con ese pullback, el precio vuelve a donde se originó el movimiento original, bien, donde se originó el movimiento o la expansión, cierran posiciones perdedoras en cero o con una leve pérdida y vuelven a abrir posiciones ganadoras. Entonces, al abrir se genera la expansión nuevamente, ¿sí? Todo esto es un proceso de mitigación para compras hasta que, donde ellos crean, puede ser arriba de toda esta liquidez de estos equals, cierran todas las órdenes y el mercado continúa hacia la dirección. Acá podemos ver que, en caso inverso, el mercado toma la liquidez de estos equals, mitiga esta zona de oferta, veníamos de un mercado bajista, tenemos un flip que absorbe liquidez, sacando las últimas zonas de demanda en control. Fíjense que el flip mitiga la zona del extremo, cae, el precio vuelve, mitiga el flip, cae, vuelve, generando que una cadena, ¿ven? Que se va como encadenando, que es todo el proceso de mitigación, se va encadenando, mitiga, 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 hasta que expande. Saca las órdenes de debajo del low, vuelve, ¿a dónde vuelve? A la cadena, que es el proceso de mitigación, a donde quedaron las últimas órdenes pendientes para dar el movimiento final. Podemos ver lo mismo acá, ven, tenemos que el precio absorbe liquidez, da un movimiento, esto lo vamos a ver mejor en M15, van a ver. Acá estamos en H4, vamos en M15, se va a ver mejor. Fíjense, el precio nos absorbió esta zona. Luego de absorberla, ¿qué hace? Luego de absorber la zona, el precio saca todo, vuelve a absorber. Una vez que absorbe, nos saca la última zona previa a esa absorción. Vuelve, mitiga al extremo el liquidity point, genera otra expansión, sacando el high, y vuelve a dónde? A mitigar. Entonces fíjense que antes de dar su movimiento original, es decir, el movimiento este, que es el que realmente ingresa al volumen, el precio lo que va haciendo es mitigando, va generando, proveyéndose su propia liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Compran y venden, genera la explosión o la expansión. Cierran posiciones ganadoras para venir a este punto, o sea, cierran parcialmente profit, el precio vuelve a la zona original, cierran posiciones perdedoras, vuelven a abrir posiciones ganadoras, el precio vuelve, cierran posiciones perdedoras que le quedaron para expandir con posiciones ganadoras, hasta que finalmente vuelve, cierra posiciones perdedoras y abre todas las posiciones que quedaron para generar la expansión. Bien, así es como el precio se mueve. Y al mismo tiempo, fíjense lo de la cadena, que quedó una cadena. Bien, uy, ese no va. Que nos quedó una cadena de demanda.
Entonces podríamos esperar que en algún momento, si el precio vuelve acá, ver qué pasa, si reacciona o no, porque a su vez lo que termina dejándonos es liquidez futura, ¿bien? Liquidez que en un momento va a ser tomada, pero no ahora. Entonces, fundamental, proceso de mitigación, lo vamos a identificar como una cadena. La mitigación es la acción de reducir la severidad de algo. Vamos a ver que las instituciones se proveen su propia liquidez para no desestabilizar el mercado. Al proveerse su propia liquidez, abren tanto posiciones ganadoras como posiciones perdedoras. Y eso es la mitigación o la reducción de esas posiciones perdedoras, es lo que hace que nosotros veamos los pullbacks hacia las zonas originarias. Bien, acá explota, posiciones perdedoras, cierran las posiciones ganadoras, vuelve por la cierre de las posiciones ganadoras, son ventas, el precio vuelve a mitigar el origen del movimiento para cerrar las posiciones perdedoras. Bien, esa es la idea, eso es lo que tenemos detrás del proceso de mitigación. Estudienlo, como siempre les digo, véanlo en el gráfico, vean las cadenas, cuando vean el precio encadenado es un proceso de mitigación en curso. Si ya pasó, si ya se va, digamos, no busquen continuarlo. La idea es continuarlo cuando estamos en las etapas iniciales, no una vez que el precio ya explota, porque ya el volumen ingresó al mercado, ¿bien? Para que se vuelva a dar, tenemos que ver una alineación, como decimos en la parte final. Si no, en time frame menores. Si no, no vamos a ingresar porque esto a su vez termina dejando mucha liquidez para distribuir el precio. Y si nos agarra mal parados en el mercado, en el lado contrario, es muy probable que tengamos pérdidas. Entonces, siempre a favor de la tendencia, siempre a favor de H4, a favor de la estructura, mirando la liquidez interna. Y si encontramos un proceso de mitigación en curso o una cadena a favor de nuestra estructura o tendencia principal, alta probabilidad. Bien, practíquenlo, véanlo, háganme las preguntas en el Discord. Como siempre les digo, estoy disponible para ustedes, para responderle todas sus dudas. También lo pueden ver en el manual y preguntarme. Cualquier cosa siempre voy a estar para responderles. Bien, no es un tema fácil, al principio capaz les va a costar un poco. A medida que más vayan viéndolo, practicando en el gráfico, más lo van a ir interiorizando. Bien, les mando un fuerte abrazo, chicos y chicas, y nos vemos en el próximo capítulo.